Gracias, presidente. Bueno, y refiriéndome, aparece a la necesidad de la que habla
Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, representados en esta reunión por su gerente general, don Manuel Rabines, el gerente de asistencia técnica, César Manuel Quispe, y su presidente, Tomás Palomino. Bienvenidos a los tres. Bienvenida también la delegación de la Superintendencia de Banco y Seguro, encabezada por su asesora jurídica, la doctora Mila Guillén, acompañada también por Ana María Esquerre, del equipo de asesoría jurídica, y por don Estuardo Morales, que es el coordinador parlamentario de la SBS. Esta es una reunión que hemos convocado con el congresista Lombardi y el congresista Vicente Ceballos. Es una reunión de trabajo, es una reunión informal que tiene por objeto revisar el texto sustitutorio que formuló y que presentó ante el Pleno el congresista Guido Lombardi en la última reunión del Pleno, donde discutimos el proyecto de ley sobre la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por la SBS. Justo antes de que interviniera el congresista Lombardi, intervino la congresista Úrsula Letona para decir que tenía observaciones y sugerencias que hacer al proyecto de ley en discusión. Y fue eso lo que impidió que pudiéramos aprobar en el mismo Pleno este proyecto tan urgente y tan necesario, porque requeríamos del tiempo para evaluar cada una de las observaciones y sugerencias formuladas por ella poco antes de que terminaran, digamos, todas las intervenciones en el Pleno sobre este tema, casi después de 4 horas de haberse iniciado la discusión. Entonces, como no tuvimos tiempo, esto ha regresado a comisiones, como lo decidió Fuerza Popular, y el objeto de esta reunión es ir avanzando informalmente en identificar cada una de las observaciones y sugerencias realizadas por la congresista letona para ver de qué manera están ya incorporadas en el texto sustitutorio que defendió el congresista Lombardi o podrían ser incorporadas al texto sustitutorio o no es necesario que lo sean porque, digamos, ya son parte del proyecto de ley. De manera que es una reunión de trabajo informal, no es parte de las labores de la Comisión de Economía. Estamos en semana de representación, de manera que no hay reuniones, pero con Vicente Ceballos y con Guido Lombardi tomamos esta iniciativa para ganar tiempo, porque como lo hemos insistido a lo largo de todo este proceso, hay una cierta urgencia de que este proyecto sea aprobado pronto, porque tenemos la visita del Grupo de Acción Financiera para América Latina en el Perú y no queremos que se vaya del Perú sin haber registrado este importante avance. Eso va a ser inevitable, pero si la comisión, la delegación se va sabiendo que está en camino a ser aprobado el proyecto, esa será una buena noticia. Y queremos contribuir a eso. La idea que nos ha transmitido el congresista Lombardi es que él convocará a la Comisión de Economía la próxima semana, el miércoles, para ver un texto sustitutorio. Entonces esto de alguna manera nos permite avanzar en esa dirección. Mientras esperamos al congresista Lombardi, me gustaría que él pudiera estar, nos ha dicho que tenía un retraso. Antes de entrar en materia, yo quería pedirle al doctor León, que es un destacado jurista y constitucionalista, que haga uso de la palabra para compartir con nosotros una idea que tiene sobre la posibilidad también de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que no fuera posible
digamos, sacar adelante el proyecto de ley que tenemos entre manos, cosa que a estas alturas veo improbable, pero igual quisiéramos conocer un poco su enfoque sobre lo que podría constituir esa acción ante el Tribunal Constitucional. De manera que le damos las bienvenidas a todos y comenzamos con el doctor León. Lo que quisiéramos, y esto para todos, quisiéramos que esta reunión pueda terminar a las 5 de la tarde, como nos los hemos propuesto. Entonces, en realidad, como más o menos conocemos las cosas que están en agenda, yo pido intervenciones muy breves, evitar los discursos largos, salvo la explicación que nos va a dar el doctor, que requiere algunos minutos, pero en general, digamos, que pueda ser un diálogo rápido y ligero con intervenciones breves, sin extendernos mucho. Muchas gracias. Doctor León, por favor. Muchas gracias, congresista Gino Costa. En primer lugar, agradecer por la invitación y un saludo también para todos los presentes. Claro, el tema del control constitucional es obviamente un tema que no solo se agota en la tarea del Tribunal Constitucional, sino también en realidad es propio de todos los órganos que ejercen poderes o facultades a nombre del Estado, ¿no? En el caso específico, he estado siguiendo más o menos de cerca el debate que se viene dando sobre si las cooperativas deberían estar o no bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y ante el escenario en el cual legislativamente no se pueda lograr una modificación de la ley que regula la Superintendencia de Banca y Seguros en el sentido de asignarle esta atribución, pensaba un poco, basado no solo en los desarrollos teóricos, sino también en la experiencia que por más de 10 años tengo, ¿no? He tenido en el Tribunal Constitucional, justamente trabajando en la comisión que ve las demandas de inconstitucionalidad y conflicto de competencia. Pensaba que este es un caso típico en el cual puede ser aplicable de manera plena la figura de la inconstitucionalidad por omisión. Normalmente el proceso de inconstitucionalidad se inicia para declarar la inconstitucionalidad de una ley que está vigente, es decir, hay un acto normativo, ¿no? Pero la figura de la inconstitucionalidad por omisión se presenta más bien cuando el legislador abdica de su función legislativa y con eso contraviene un mandato expreso de la Constitución. Y el artículo 87 de la Constitución, si ustedes, que seguramente han estado también de cerca con este problema, establece claramente que la superintendencia es el órgano de control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones y de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que por realizar operaciones conexas o similares determina la ley. Es decir, si nos basamos en la Constitución, hay un mandato del constituyente para que el legislador reconozca y extienda las atribuciones de la superintendencia para controlar no solo a los bancos, sino también, desde mi punto de vista, están comprendidas las cooperativas. La primera razón es porque en nuestra Constitución no puede existir, de acuerdo a lo que está regulado, dos sistemas financieros paralelos. Y creo que al no estar las cooperativas comprendidas bajo la supervisión y control de la SBS, prácticamente se genera un sistema financiero paralelo. Y eso es incompatible claramente con el artículo 87 de la Constitución. En segundo lugar, hay un mandato constitucional expreso en este artículo precisamente, en el cual, o del cual se deriva que el control que se le asigna, la facultad de control que se le asigna a la SBS, claramente tiene que ver con la garantía del ahorro, que este mismo artículo reconoce, pero también con la transparencia y el control que debe ser, que es parte esencial de todo sistema financiero. En tercer lugar, la omisión del legislador de excluir o de no regular en el sentido de que las cooperativas deberían estar también sujetas a un control por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, en realidad vacía de contenido este artículo 87 en cuanto sustrae a estas cooperativas del control específico de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y ese es un supuesto claro de omisión o de inconstitucionalidad por un vaciamiento del artículo 87 en el sentido que, no existiendo un mandato, el legislador abdica de sus funciones al no garantizar que este artículo 87
pueda desplegar efectos amplios en todo este ámbito en el cual también las cooperativas, quieras o no, deberían estar sujetas bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es interesante además señalar que la Superintendencia de Banca y Seguros, y aquí yo estoy en desacuerdo con aquellos que solo consideran que la Superintendencia de Banca y Seguros es meramente un organismo. Si nosotros recordamos, dentro de la estructura del Estado se distingue entre órgano constitucional y órganos de relevancia constitucional. Y la Superintendencia de Banca y Seguros, no solo por la Constitución, en cuanto exige que su regulación sea por ley orgánica, sino también porque el tribunal así lo ha reconocido, le ha dado el carácter y rango de órgano constitucional. Y los órganos constitucionales tienen una suerte de garantía reforzada en cuanto no solo a su autonomía, sino a las facultades que ejercen. Y la facultad de control que la Constitución le ha reconocido a la Superintendencia es una facultad amplia en cuanto se refiere al sistema financiero y en el cual expresamente no hay una exclusión ni hace excepciones para el caso de las cooperativas. De modo tal que, desde el punto de vista incluso, ¿no?, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al darle este rango de órgano constitucional, solo al legislador le corresponde optar por una interpretación que refuerce sus facultades y su autonomía. Y dentro de sus facultades de control, específicamente, tendría que estar atribuida esa competencia para controlar también a las cooperativas. Finalmente, la figura de la inconstitucionalidad por omisión, que es la alternativa procesal que yo planteo en el caso de que no se logre la regulación por vía legislativa, es una figura que ya el tribunal lo tiene claro hace mucho tiempo. Se trata de un vicio de inconstitucionalidad que puede permitir al tribunal ordenar al legislador, en este caso, que establezca una regulación en un determinado sentido. Y claro, siendo incluso más activista el tribunal, como lo ha hecho en algunos otros casos, puede establecer regulaciones transitorias hasta que el legislador cumpla con el mandato o la interpretación y decisión que el tribunal pueda adoptar dentro del proceso de inconstitucionalidad por omisión. Una característica interesante de esta forma de control de las normas, o en este caso de la omisión del legislador, es que no hay un plazo, ¿no? Yo no tengo exactamente la fecha de promulgación de la ley que regula actualmente la SBS, pero si en el caso que estuviese más allá de los 5 años, igual para el caso de la inconstitucionalidad por omisión no es exigible ningún plazo, porque obviamente no se trata de atacar la ley tal cual está, es decir, en su tenor, sino se ataca la ley por lo que no dice o por lo que omite decir con respecto al control de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las cooperativas. Finalmente, y para terminar, pienso que en este tema deberíamos también ser bastante claros en el sentido de que cuando a la Superintendencia de Banca y Seguros se le ha reconocido, ¿no?, la categoría o rango de órgano constitucional, toda interpretación que se haga de estas facultades tiene que ser una interpretación que refuerce estas facultades, sobre todo de control. Y en tanto que el artículo 87 de la Constitución no establece una excepción y las excepciones no se deducen o no se interpretan de manera tácita, las excepciones tienen que estar establecidas de manera expresa. Y de manera expresa en el artículo 87 claramente no está la exención de las cooperativas para sustraerse del control de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que la inconstitucionalidad por omisión es una vía procesal válida, ¿no?, viable para poder cuestionar la abdicación del legislador en el caso que no se logre una regulación que claramente contraría, ¿no?, el artículo 87, dado que este le reconoce competencia de control a la Superintendencia de Banca y Seguros de manera amplia, ¿no? No hay una excepción de las cooperativas y, por tanto, creo yo que se puede recurrir al Tribunal Constitucional bajo esta figura de la inconstitucionalidad por omisión para lograr que las cooperativas puedan finalmente también ser controladas por este órgano constitucional. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, doctor Leo. Muy interesante su propuesta. No sé si sobre ella hay alguna pregunta, algún comentario breve antes de entrar al fondo del asunto. Si no lo hubiera, agradecerle su presencia aquí. Encantado de que nos acompañe a la discusión, si fuera necesario.
El congresista Vicente Ceballos quiere hacer uso de la palabra. Bienvenido, Vicente. Reiterar buenas tardes a todos. Jorge, ¿qué precedentes tienes tú en tu análisis? A ver, la figura de inconstitucionalidad por omisión, en realidad, por ejemplo, está presente no solamente en casos en los cuales el tribunal ha establecido o ha constatado situaciones que lo ha definido como estado de cosas inconstitucional, ¿no? Y entonces, claro, al constatar esta situación, el tribunal en varios procesos de amparo y en el de inconstitucionalidad también, por ejemplo, en el conflicto precisamente que involucró a la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Central de Reserva, claro,